Hola, Elmer, ¿qué más? Buenos días. Bien, profe. Bien, bien, ¿cómo vas? ¿Cómo te fue con tu cita? Tu Bien, cita profe. médica. ¿Bien? ¿Todo en orden? Ah, bueno, bueno, Sí, señor. perfecto, Elmer. Ok, bueno, Elmer, estoy hablando con Katherine, pero no me contesta. Entonces vamos a dar inicio, pues ojalá ya se contextualice un poquito con la grabación. ¿Listo? ¿No has hablado con ella de pronto? A ver si de pronto tiene algún problema. No, no ha hablado. Ah, ya. Bueno, listo. Vamos a dar inicio. A ver, compartamos pantalla por acá. La señal está pues súper lenta. Bueno, el día de hoy vamos a dar inicio a las diferentes estructuras ya que no son lineales, ya son más binarias, se podría decir, donde ya estamos involucrando lo que se denomina los famosos árboles, ¿sí? Los árboles como estructura lógica. Bueno, esperamos un ratito que Catherine me está escribiendo. Bueno, vamos a comenzar con una definición. Una vez que nosotros hagamos la definición, vamos a aplicar estos conceptos con unos ejemplos, ¿sí? Unos ejemplos que tenemos que tener en cuenta las diferentes órdenes, tipos, ¿sí? Y categorías que tienen los árboles y que existen dentro de la programación. ¿Listo? Una vez que nosotros sepamos este tipo de categorías y clasificación, nos vamos a ir al programa C++ y vamos a empezar a aplicar. ¿Listo? También vamos a utilizar Python de por medio, ¿sí? Para que si se les dificulta a ustedes instalar este programa de C++, que es como les digo, como una simulación, se podría decir, de C++, porque ustedes saben que C++ es un programa que debe de ser, que es licenciado, que es pagado, ¿listo? Si ustedes logran, si Catherine y tú lo logran instalar dentro de su computador, en sus ordenadores, pues no tendríamos ningún inconveniente porque haríamos las prácticas así, ¿listo? Pero que lleguen a presentar ustedes algún problema con este programa, ¿sí? Vamos a utilizar Python, que es un programa más flexible, más liviano, ¿sí? Que se puede instalar en diferentes ordenadores sin ninguna dificultad. ¿Listo? Lo importante es programar el algoritmo centrándonos únicamente en el desarrollo y en la aplicación de los árboles. ¿Listo? Entonces, ¿qué es un árbol? Son estructuras de datos, ya sabemos, muy similares a las listas doblemente enlazadas. ¿Sí? ¿Tú recuerdas cómo eran las listas doblemente enlazadas que nosotros hicimos? A ver, espera un ratito que Katherine me está escribiendo. Hace ratico le iba a escribir, pero estaba esperando un mensaje y qué pena. Bueno, Katherine no va a poder estar con nosotros. Vamos a continuar. ¿Tú te acuerdas cómo eran las listas doblemente enlazadas? ¿Sí? En una lista, el primero que entraba era el primero en salir, un ejemplo, ¿sí? Si era doble, el primero que entraba pasaba al siguiente, ¿sí? Y salían dos valores, ¿sí? Algo referente, algo similar es lo que nosotros vamos a manejar acá. Entonces, en el sentido, dice, son estructuras de datos similares a las listas doblemente enlazadas, en el sentido que tienen punteros que apuntan a otro elemento. En las listas simples, en las listas doblemente también, o circulares, nosotros manejábamos lo que era un puntero. ¿Qué es un puntero? ¿Sí? Un puntero es eh, el elemento que apunta la dirección de otro elemento. ¿Sí? Empieza a jugar ya no con lo que tiene el vector, con los elementos, sino empieza a jugar o a administrar con la dirección que le pertenece a cada elemento. ¿Sí? Apunta al elemento 5 que está ubicado en la dirección 4. ¿Listo? Él no coge el elemento 5, sino que coge la dirección. Entonces, ya apuntando esta dirección que apunta a otros elementos, dice que tiene puntero que apunta a otros elementos, pero no tiene una estructura lógica de tipo lineal, ¿sí? O secuencial. ¿Qué significa? No, que acá estos árboles manejan una estructura ramificada, ¿sí? No maneja una estructura lineal.
como era un vector, ¿sí? El vector era 0, 1, ¿no? Posición de direccionamiento, era 0, 1, 2, 3, 4, una línea, lineal, ¿sí? O secuencial, primero va al 0, después va al 1, después va al 2, eso es lineal y secuencial, ¿sí? A diferencia acá en los árboles vamos a manejar una estructura completamente ramificada, con ramificaciones, con caminos, de un camino sale otro, y de ahí su nombre, ¿sí? Es por eso que tienen el aspecto total de un árbol. ¿Listo? En donde la raíz del árbol, ¿sí? En donde la raíz del árbol, si nosotros lo volteamos de lado, la raíz va a quedar hacia arriba. Pues así va a ser la estructura de datos en la programación. La raíz se pone hacia arriba y sus ramificaciones se empiezan a desprender de él. No pierden conexión, obviamente, porque si no hay raíz, no hay ramificaciones. Y si no hay ramificaciones, no hay padres, ¿sí? No hay hijos, no hay subraíces, no hay subárboles. Bueno, la raíz lo hace todo. ¿Listo? Entonces, su estudio desde el punto de vista matemático pertenece a la teoría de los grafos, ¿sí? Nos hemos de preguntar, ¿pero qué es un grafo? Grafo simplemente es un gráfico, ¿sí? Donde me va a dar una estructura para que el programador y el desarrollador pueda entender con mayor facilidad, ¿sí? Y ser más eficiente en el desarrollo de de los diferentes problemas que existen, ¿sí? A nivel de programación de sistemas independientemente del campo. ¿Listo? Desde el punto de vista informático, son estructuras de datos, lo que significa que cada elemento, ¿sí? Que aquí dentro de un árbol lo podemos denominar nodo o hoja, ¿sí? Si yo me regreso acá al dibujito, estas hojitas que son aquí, que son los hijos de estas ramificaciones de estos padres, ¿sí? Que vienen de esta raíz, también los podemos denominar en sistemas hojas, ¿sí? O nodo. Bueno, nodo o hoja. Que siempre esa hojita o ese nodo va a contener un valor. ¿Listo? No una dirección, un valor. ¿Listo? Su estudio corresponde a la teoría de base de datos. Y en esta terminología, los nodos que dependen de otros se denominan hijos. Si el nodo o la hoja, ¿sí? No tiene un padre, ¿sí? Este no va a existir. Por ende, el hijo va a depender completamente del padre, del nodo padre. ¿Listo? Entonces nosotros los podemos encontrar en la programación con una raíz, ¿sí? Que puede tener una ramificación, que esa ramificación tiene un hijo. Entonces el hijo depende de la ramificación y la ramificación depende de la raíz. ¿Listo? Bueno, cada hoja, dice, o cada nodo puede tener un máximo de hijos, ¿sí? Los hijos pueden tener más hojitas, más nodos. Bueno, un máximo de hijos, no tiene límite. A diferencia de los vectores y las matrices, nosotros siempre colocamos un índice, ¿sí? Un índice de capacidad que tenga el vector. Acá no, ¿sí? En las listas simples, en las listas doblemente simples, también tenemos un índice y una capacidad. Bueno, pero acá, dentro de los árboles, podemos tener un máximo de hijos total. Si no tiene ninguno, se dice que es un nodo terminal. Este es en el caso de que tengo la raíz, tengo el padre y tengo un hijo, ¿sí? El hijo no tiene más nodos, entonces, no tiene más hijitos, entonces el nodo del hijo es un nodo terminal. Se terminó ahí el árbol, la estructura del árbol, porque tengo una raíz, ¿sí? Un padre y un hijo, y no tengo más ramificaciones, más hojas, más nodos. ¿Listo? Entonces se lo denominamos un nodo terminal. ¿Listo? Están las hojas, ¿sí? Y este es el grafo que yo te explicaba, ¿sí? Es una técnica, una estrategia que se utiliza para poder entender y mirar la relación que existe
dentro de un dibujo para poderlo entender. Si este nodo se desaparece, no funciona este de aquí. ¿Sí? Si este nodo se desaparece, no funciona, ¿listo? Este no va a poder funcionar y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces todos los nodos tienen que estar completamente relacionados, tanto raíz, padre e hijos. ¿Listo? Bueno. ¿Hasta allá vamos bien, Elmer? ¿Me estás escuchando? ¿Todo en orden? Sí, ¿Sí, no? Ah, listo, ok. Sí. Bueno. Como te había dicho, los árboles no son una estructura de datos lineal, en la que cada nodo puede apuntar a otro o varios nodos. Ya sabemos. Esto es la estructura lineal que yo te explicaba. ¿Sí? Presentación, nodo, desenlace. Esto es lineal, lo que nosotros manejamos con los vectores, las famosas listas. El árbol va a comportarse de una manera completamente diferente. También dice, se suele dar una definición recursiva de lo que es un árbol. ¿Sí? Es una estructura compuesta, formada por un dato y varios árboles. ¿Sí? Por un dato que sería el nodo raíz y varios árboles que serían las demás ramificaciones con sus determinados hijos. ¿Listo? Esto es lo que no vamos a ver en esta tutoría. ¿Sí? Entonces nosotros ya tenemos que tener, no conocimiento al 100%, pero sí saber cómo es el comportamiento y la diferencia de estos dos tipos de estructuras, lineales, ¿sí? Y las de árbol, que son con las ramificaciones. Esta es la representación gráfica de un árbol, ¿sí? Si tú te das cuenta, la raíz de un árbol, pues en la vida convencional, queda en la parte de abajo, que está sujeta a la tierra. Yo te decía que tenemos que dar la vuelta y poner la raíz en un comienzo. Esta es la raíz, estas son ramificaciones, las ramas, ¿sí? Cada una de estas bolitas se denomina nodos, ¿sí? O también hojas, que ya son los hijos de las ramificaciones padres, ¿sí? Tiene. Aquí, por ejemplo, el árbol consiste en un nodo, pongámosle R de raíz, denominado, ¿sí? De esta manera, el principal, y una lista o conjunto de subárboles. Si tú te das cuenta, ¿por qué son subárboles? Porque si tú te das cuenta, este nodo raíz, ¿sí? Si nos vamos por la parte izquierda, ¿sí? Nos vamos a encontrar con otro nodo que puede llegar a ser raíz ¿de quién? De este nodo de aquí, ¿sí? Parte izquierda, y del lado derecho, otro nodo raíz, otro hijo. Este nodito raíz que era hijo, puede tener otro subárbol, porque tiene más hijos. En la parte derecha, izquierda, tiene este nodo, y esta otra también, ¿sí? Entonces, si verificamos bien esta representación gráfica, ¿sí? Le llamamos también subárboles cuando un padre tiene hijos y cuando esos hijos tienen más hijos. ¿Listo? Nodos, hojas, ramas. 2, dice, si el orden de los subárboles importa, entonces forma una lista, ¿sí? Y se denomina árbol ordenado, ¿sí? Si nosotros empezamos a leer, ¿sí? A leer este árbol, tenemos que coger un orden. No podemos ir desde acá, primero este nodo, después este, después me salto acá, después, no. ¿Sí? Tenemos que llevar un orden. Y a eso, si nosotros aplicamos ese orden, vamos a denominar que estamos contando con un árbol ordenado. ¿Sí? Por defecto, dice, un árbol se supone que es completamente ordenado. ¿Por qué se supone que es completamente ordenado? Porque tiene una raíz. ¿Sí? Más adelante vamos a ver cómo es el orden de lectura, ¿sí? De un árbol, ¿sí? Porque nosotros aquí tenemos una representación gráfica, pero no sabemos por dónde iniciar. Si por el lado izquierdo, o por el lado derecho, o por el centro, o comenzamos por los hijos. ¿Listo? Entonces, sí existe, Elmer, sí existe un orden específico para realizar y organizar un árbol. ¿Listo? Ahora vamos a ver más adelante. Se definen como nodos hijos
de R, o sea, de la raíz, a los nodos raíces de los subárboles. Ya sabemos, ¿listo? Un nodo puede tener 0 o más hijos. Por ejemplo, este nodo de aquí, vámonos acá por el lado izquierdo, nodo raíz, el padre, y por el lado izquierdo tiene un hijo, pero este hijo no tiene más hijos. Entonces, lo denominamos que este nodo, ¿sí? Este nodo tiene valor 0. ¿Listo? Y puede tener, como este nodito compañero, más hijos. El único nodo que no tiene padre, ¿cuál sería? El único nodo que no tiene padre, porque este tiene padre, que es este. Este padre, este padre. ¿Cuál es el único nodo que no tiene padre? Este, ¿verdad, Noelber? Que es el nodo raíz, porque no hay otro nodo acá arriba. ¿Listo? La raíz del árbol, único que no tiene padre. Bueno, entonces esa va a ser nuestra base, nuestro inicio siempre en un árbol. Bueno, un nodo sin hijos, ¿sí? Por ejemplo, como este que yo te estaba diciendo, un nodo sin hijos se denomina nodo hoja o externo. Estos se llaman hojas, nodos o externo. En caso contrario, se denomina nodo interno. Por ejemplo, este nodo de aquí que estoy señalando es un nodo externo porque ya no tiene más hijos, pero este nodo de aquí que estoy aquí señalando es un nodo interno. ¿Por qué es un nodo interno? Porque es hijo de este nodo de acá y este señor, además de ser un hijo, tiene más nodos. ¿Listo? Se denomina que este es un nodo interno. Interno. ¿Listo? Bueno. Clasificación de árboles. Vamos a empezar a ver la clasificación de los árboles. Para poder realizar la lectura, ¿sí? Existen diferentes tipos. Uno que son los descendientes y caso contrario que son los ascendentes. ¿Listo? Los descendentes. De un nodo C en el diagrama son aquellos nodos accesibles por un camino que comienza en el nodo, descendentemente, o sea, de arriba hacia abajo. ¿Listo? Entonces, si podemos aquí mirar la situación, ¿cómo va descendiendo? ¿Sí? Desde el nodo raíz, que es A, ¿sí? Este que es el raíz, pero ¿desde dónde empieza a descender? Aquí dice que no desde la raíz, empieza a descender desde el nodo C, ¿sí? Que es el primer hijo, C, E, F, G. Si nos vamos por acá, B, no llegamos a descender todo el árbol, ¿listo? Eso habla de un orden descendiente. Vámonos a la parte del ascendente. De un nodo F en el diagrama son los nodos del camino que va desde la raíz a él. ¿Sí? Ascendentemente, que va del hijo, del nodo F, ¿sí? Va ascendiendo hasta la raíz. Sería F, C, A. Así quedaría la lectura. Te explico nuevamente. Descendente. Si yo quiero desde el nodo C, como me planteo el programa, pues obviamente cojo desde el C y voy a hacer la lectura así. C, E, F, G. Si yo quiero desde el nodo C. Si yo quiero ascendente desde el nodo F, ¿sí? Ascendente sería desde F, C y coge la raíz. ¿Listo? Es un orden sencillamente. Más adelante vamos a ver otros ejemplos para que podamos nosotros entender con mayor facilidad lo que te estoy diciendo, la categoría de los árboles. ¿Listo? Descendiente y ascendentes. También vamos a clasificar los árboles, ¿no? ¿Sí? Por medio de su altura. ¿Sí? Pero ¿cuál es la altura? Se define la altura de un nodo en un árbol
como la longitud del camino más largo que comienza en el nodo y termina en una hoja. A eso hace referencia la altura, la longitud. ¿Sí? Por eso, dice aquí claramente, en esta notica de acá abajo, la altura de un nodo hoja es 0. ¿Sí? Porque no tiene más longitud. ¿A quién le vamos a encontrar la longitud y la altura? Al nodo raíz y a los padres en un árbol. Ellos sí tienen longitud, ellos tienen altura. ¿Listo? Denominamos altura. Por eso ten en cuenta lo siguiente para poder llegar a entender qué es la altura dentro de la clasificación de los árboles. Dice, primero, la altura de un nodo es igual a la mayor altura de sus hijos. ¿Sí? Si yo tengo un nodo padre con 2 hijos, ¿sí? Significa que tiene una altura de 2. ¿Sí? Aquí dice de sus hijos más 1. ¿Sí? Él no tiene un hijo, solamente tiene hijos. Máximo son 2. Ahorita estamos viendo árboles de binarios. ¿Sí? Entonces, más 1 dentro de la programación, eso es lo que nosotros tenemos que poner dentro de la programación, ¿sí? Para que el árbol recorra el primer hijo, y si le coloco el más 1, también me recorra el siguiente hijo. ¿Listo? Es algo parecido cuando nosotros hacemos un ciclo for, ¿sí? Un ciclo para que me siga recorriendo, ¿sí? 2 más 1 pasa al 3. 3 más 1 pasa al 4, al siguiente ciclo, ¿sí? Lo mismo va a ser aquí en altura de un nodo mayor, ¿listo? 2, dice. También tenemos que tener en cuenta que la altura de un árbol se define como la altura de la raíz, ¿sí? La altura directa va a comenzar desde el nodo raíz, ¿sí? Entonces, si está arriba la raíz, yo tengo que saber cuál es la altura definitiva de todo mi árbol, cuántos padres tiene, cuántas ramificaciones tiene, cuántos hijos tiene, si son nodos internos, si son nodos externos, ¿sí? Eso es lo que vamos a ver nosotros con la altura de los árboles. Bueno, la altura, con la altura de un árbol, vamos a poder determinar la eficiencia de la mayoría de las operaciones definidas sobre los árboles. Si nosotros sabemos cuál es la altura de un árbol, vamos a ver qué tan rápido va a ser la ejecución de mi programa o de mi algoritmo. ¿Sí? Claro, porque como hay tantas ramificaciones, tenemos una raíz que tiene 2 hijos, ¿sí? Se va por el lado izquierdo, se va por el lado derecho, ¿sí? En el mismo nivel y va ejecutando sus instrucciones. ¿Sí? Es mucho más rápido que los vectores, que las matrices, ¿sí? Y que las diferentes estructuras que hasta ahora vamos conociendo. El árbol, como va por niveles, va ejecutando las instrucciones a la par, simultáneamente. Y es por eso que la eficiencia de ejecución del algoritmo va a ser mucho más rápida. ¿Listo? Aquí tenemos un ejemplo. Mira que aquí en este ejemplo ya estamos colocando elementos, valores, tanto a la raíz como a los padres, ¿sí? Aquí dice que este nodo raíz tiene un hijo que tiene un valor 0, es un nodo externo, este de acá es un nodo externo. Nos vamos a focalizar en el nodo interno, que es un padre que tiene el valor 2, que tiene un hijo que es un nodo externo, ¿sí? Otro nodo que es un nodo interno, porque tiene otro hijo, que ya cierra con un nodo externo, ¿sí? ¿Cuál es la eficiencia aquí? Que este árbol va a comenzar creando la raíz, la llamamos en la programación, ¿sí? Segundo nivel, ya sería que comienza ya con el 2, porque estos valen 0, se va directamente al 2, ¿sí? Tercer nivel, no se va por el lado izquierdo, porque vale 0, entonces pasa directamente al 1 y finaliza la eficiencia y el árbol. ¿Listo? Tenemos que tener en cuenta los árboles, 0, 0, 0, entonces pasa por aquí, ¿listo? Tendríamos
la eficiencia de un árbol. Un ejemplo detallado. ¿Listo? Ya que tenemos la altura de este árbol, nos vamos a ir a la profundidad de un árbol. La altura y profundidad. Vamos a ver qué es la profundidad. La profundidad se define de un nodo en un árbol como la longitud del camino único, que comienza en la raíz y termina en el nodo. También se denomina desnivel. ¿Sí? Desnivel. ¿Qué hicimos nosotros acá? Empezamos a analizar. Ya porque este ejemplo tenía 0. Pero ¿qué tal que este ejemplo hubiera tenido un 2 aquí? O un 3. Que los ceros hayan sido elementos. Pues tendríamos que haber ido parte por parte. Primero este, segundo este y tercer este. Ya dice que vamos a ir por niveles. ¿Sí? La profundidad de la raíz siempre va a ser 0. ¿Sí? Porque va a ser la primera. ¿Sí? La profundidad de la raíz, del nodo raíz, siempre va a ser 0. La profundidad de un nodo es igual a la profundidad de su padre más 1. Profundidad de su padre más 1. Miramos si tenemos acá. Entonces, profundidad la vamos a ver por medio de niveles. ¿Sí? Y la eficiencia de un árbol la vamos a ver por donde va a ver los valores. ¿Listo? Esto. Un ratito. Acá, que se me fue la pantalla. Es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta. ¿Cómo es el recorrido en los árboles? Ya sabemos que es la altura, ya sabemos que es la profundidad de un árbol, ahorita vamos a ver, ¿sí? Pero tenemos que ver cómo es el recorrido de un árbol. Lo que yo te decía en un comienzo, cuál es el orden, por dónde vamos a empezar a trabajar. ¿Listo? A leer. El primer orden, el primer recorrido, se denomina preorden. Preorden. Dice que toca pasar. Se pasa por la raíz y luego se recorre en preorden cada uno de los subárboles recursivamente. ¿Sí? Tengamos en cuenta primero el enunciado de lo que determina lo que es un orden preorden. Se pasa primero por la raíz, luego se recorre el nodo, el preorden de cada uno de sus subárboles, o sea, de sus padres. ¿Sí? Y se vuelve el árbol recursivo. Más adelante vamos a ver ejemplos para que lo entiendas más. El posorden. Se recorre en posorden de cada uno de los subárboles y luego se pasa por la raíz. ¿Qué es la diferencia aquí? Que acá en el preorden vamos a comenzar primero con la raíz y sus hijos. ¿Sí? El posorden vamos a comenzar primero por los subárboles y luego tomamos la raíz. ¿Listo? Tercero, el in-orden. El in-orden. Se recorre en in-orden el primer subárbol. Sí existe. Primero nos vamos al primer padre, se pasa luego por la raíz y por último se recorre en in-orden cada uno de los subárboles restantes. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a comenzar primero por la raíz, ¿listo? Se pasa después a los subárboles y por último ya nos vamos a los nodos. Tiene sentido fundamentalmente en árboles binarios recursivamente. Obviamente, lo que vamos a entender aquí en esta tutoría son los árboles binarios, donde el padre solamente va a tener 2 hijos. ¿Listo? Y el cuarto recorrido de árbol es el famoso por niveles. ¿Sí? Que ya lo miramos anteriormente. Vamos nivel por nivel. ¿Sí? Y hacemos un pequeño recorrido. Dice, se etiquetan los nodos según su profundidad. Al hablar nosotros de profundidad estamos hablando de nivel. Se recorren ordenados de menor a mayor nivel. ¿Sí? A igualdad de nivel se recorre de izquierda a derecha. Esto es supremamente importante. Vamos a recorrer el árbol, Hermer, así sea en preorden, en posorden, en orden o por niveles, siempre vamos a empezar de la izquierda hacia la derecha.
yo tengo este árbol aquí, me voy a ubicar aquí en la raíz, yo no voy a comenzar por la derecha su recorrido. Siempre, todo árbol, vamos a comenzar desde la izquierda, ¿sí? De izquierda hacia derecha, de izquierda hacia derecha, de izquierda hacia derecha. Como ya hice esta izquierda, me voy a la derecha de este nodo, ¿sí? De este nodo, izquierda, derecha. ¿Listo? Ok. ¿Cómo va a ser el orden? ¿Sí? De izquierda a derecha. Vamos a aplicar en diferentes ejemplos cómo vamos a hacer el recorrido en preorden, en posorden, en inorden y por niveles. ¿Listo? Tenemos este ejemplo, dice. Vamos a hacer este ejemplo. El ejemplo de preorden. ¿Qué me dice el ejemplo de preorden? Se pasa por la raíz y luego se recorre en preorden cada uno de los subárboles. Entonces, se pasa por la raíz, A, escribimos A. Nos vamos por los hijos, por las ramificaciones, ¿sí? Por los padres, perdón. Comenzamos por el lado izquierdo, que sería B, ¿sí? Continuamos al derecho, C, ¿sí? ¿Qué tiene ese C? Derecho, izquierdo, C, E, izquierdo, F, ¿sí? ¿Y qué tiene este? El G. ¿Qué continuamos? Con la parte izquierda del nodo A, que sería el nodo D. Ese es el preorden. ¿Sí? Analízalo bien, tómense su tiempo para que puedan analizar el preorden en el recorrido de un árbol. Siempre comenzamos por la raíz, comenzamos por el lado izquierdo, B, C, E, F, G, y finalizamos por el lado derecho de esta raíz, que es el nodo D. ¿Listo? Vamos a ver el posorden. El posorden. ¿Qué me pide el posorden? Se recorre en posorden cada uno de los subárboles y luego se pasa por la raíz. Pues aquí me dice que primero me vaya a los padres y después, ¿sí? Padres, hijos, y después, de último, la raíz. Entonces sería, nos vamos primero de derecha a izquierda. Vamos a escribir, ¿cuáles son los padres de derecha a izquierda? De izquierda a derecha, perdón. B, ¿sí? Nos pasamos a este derecho, tiene el C, ¿verdad? El C tiene más hijos, entonces, ¿cuál es el lado derecho? E, ¿sí? Nos pasamos a la izquierda, a la derecha, tenemos la F, pero la F tiene un hijo, entonces primero va la G y empezamos a subir. F, que es el lado izquierdo, porque después sigue el izquierdo, F. C, ¿sí? El lado izquierdo, el lado derecho de la A, que es D, ¿sí? Y por último, anotamos el nodo raíz, ¿sí? El nodo raíz. Vamos para el siguiente orden. El in-orden. ¿Qué me pide? El in-orden dice, se recorre en in-orden el primer subárbol, ¿sí? Entonces es árbol, subárbol, primero los padres, luego pasamos por la raíz y por último, ¿sí? Recorremos los nodos. Entonces es primero los padres, después la raíz y por último los nodos. Vamos a ver, in orden. Entonces, primero los padres, que sería B, después sigue la raíz de ese padre, que sería A, ¿sí? Después sigue el izquierdo, que sería el C, pero el C tiene un hijo, entonces primero el E, el lado izquierdo, pero este E tiene un padre, anoto C, ¿sí? Ahora nos vamos a la parte derecha, que sería F, pero F tiene un hijo, entonces G, coloco la raíz de G, que es F, ¿sí? Y por último,
coloco el lado derecho de la raíz A total, que sería el D. ¿Listo? Toca ir en orden. Vámonos por niveles, que es más fácil. Si es por niveles, ¿sí? Ponemos un nivel A, primer nivel de profundidad, segundo nivel, tercer nivel y cuarto nivel tiene este árbol. Otra vez, primer nivel, segundo nivel, tercer nivel y cuarto nivel. ¿Listo? Entonces, simplemente aquí es transcribir. ¿Qué hay en el primer nivel? A. ¿Qué hay en el segundo nivel? B, C, D. ¿Qué hay en el tercer nivel? E, F. ¿Y qué hay en el cuarto nivel? La G. Hacemos un recorrido de profundidad nivel por nivel. ¿Listo? Vamos a ver más ejemplos. Tenemos este ejemplo. Un nodo raíz que se llama A, con 3 padres. Y el nodo C tiene 2 hijos y el F tiene un hijo. ¿Listo? Vamos a focalizarnos en ese, que es en el mismo que nosotros tenemos acá atrás. ¿Listo? Vamos a hacer un recorrido de árboles. Si el preorden ya lo tenemos aquí, ¿sí? El preorden ya lo hicimos acá atrás. Tenemos que también realizar el procedimiento de parenterizado sobre sus árboles. ¿Cómo así parentizado? Significa que voy a colocar paréntesis para que me ayude, ¿sí?, a comprender el recorrido. Si yo ya tengo este preorden de árboles, al hacer un parentizado, me va a quedar el mismo preorden, pero de la siguiente manera. Donde me dicen que A es raíz, el hijo es B, C es la raíz, el hijo es E, F es la raíz, el hijo es G, y todo esto entre paréntesis, ¿por qué? Porque le pertenece a toda esta hilera de A. ¿Sí? Entonces, D es el hijo y la G, ¿sí? Y la G, ¿dónde está la G acá? Vendría a ser el hijo de D. ¿Listo? Vamos acá. Posorden. Ya tenemos el posorden. Vamos a ver cómo queda parentizado. El posorden lo mismo. B, que sería la raíz, tiene un hijo, E, G, ¿sí?, que es también el hijo, acá F, C, D, A. Es el mismo orden, pero simplemente estamos colocando los paréntesis. Inorden. Lo mismo. Que sería el padre, la raíz, que tanto trae esa raíz madre, trae la E, que está dentro del nodo C, la G, que está dentro del nodo F, y la D, que abarca al nodo A. Por niveles, ¿cómo colocamos los paréntesis? Por niveles. A, que es raíz, el primer nivel, segundo nivel, BCD, tercer nivel, EF, y cuarto nivel, que sería el nodo G externo, el nodo terminal. ¿Listo? Eso es en la parte de paréntesis, simplemente organizarlo. ¿Listo? Tenemos este nodo. ¿Listo? Este nodo tiene un nodo raíz A, un padre B, un padre C, y cada uno con sus ramificaciones, con sus árboles. ¿Sí? El preorden. ¿Cuál es el orden del preorden? Aquí te coloqué con amarillo, les coloqué con amarillo. Primero vamos a comenzar por la raíz, por el lado izquierdo, y después el lado derecho. Raíz, izquierdo, derecho. Entonces, ¿cómo sería aquí la solución si es raíz, izquierdo, derecho? Pongo la raíz, el lado izquierdo, que sería B. ¿Cuál es el lado derecho? ¿Sí? Entonces, no me puedo pasar al C porque este B tiene más hijos. Entonces, tenemos que acabar primero este lado. ¿Listo? Entonces, aquí, raíz A, lado izquierdo B, lado izquierdo H, ¿sí? Lado izquierdo I, lado izquierdo de I, no hay. Entonces, ¿a dónde me voy? Al lado derecho, que sería J, ¿sí? Ah, perdón, del I, porque estamos en este nodo, lado derecho sería K. ¿Tiene raíz?
¿sí? Obviamente tiene aquí la raíz, que es K. Me voy acá al lado izquierdo, L, y me paso al lado derecho, porque así me dice el orden, de raíz izquierdo-derecho, primero el izquierdo, luego el derecho, sería M, ¿sí? Y que me voy, como ya hice estos, me voy a la H, el izquierdo ya hice de H, me voy pues al lado derecho, que sería J, ¿sí? De ahí, como ya hice el lado izquierdo de A, me voy al lado derecho de A, que sería C. Entonces, C, que sería la raíz, lado izquierdo, que sería D, ¿sí? ¿Cuál es el lado izquierdo de D? No hay, entonces me voy al lado derecho, que sería la letra E, ¿sí? ¿Cuál es el lado izquierdo del nodo E? Sería F. ¿Y cuál es el lado derecho de este raíz, de este nodo raíz que C? Sería el G. ¿Listo? Ese es el orden que nosotros tenemos que manejar para realizar el recorrido de un árbol, ¿sí? Y poderlo anotar y escribir, dar la solución. Entonces, en preorden, que les quede claro, vamos a comenzar por la raíz, nos vamos a ir por el lado izquierdo de esa raíz, ¿sí? Y vamos a empezar a ver si ese nodo tiene más lados izquierdos. Así hicimos el recorrido. Miren mi cursor. Raíz, izquierdo, 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 izquierdo. Aquí ya no, entonces me voy al derecho, izquierdo, 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 derecho. ¿Sí? Ya hice todo este izquierdo, me voy al derecho y así sucesivamente. Entonces, raíz, izquierdo, derecho. Primordial para que ustedes puedan realizar este orden preorden. ¿Listo? Ok, ¿sí te quedó claro, Elmer? ¿Todo en orden? ¿Sí? Sí, profe. Listo, Sí. perfecto. Vámonos a otro orden. Vámonos a otro orden. Vámonos al orden post-orden. ¿Cuál es el orden del post-orden? ¿Aló? Dime. Profe, ¿puede regresar un momento al de atrás? Listo. Listo, profe. Listo. Ya vamos al post-orden. ¿Cuál es el orden del post-orden? Ya no va a ser como el anterior. Ahora vamos a comenzar con este orden. Vamos a coger el izquierdo, después nos vamos al derecho y después de último anotamos la raíz. ¿Listo? A diferencia del otro. Primero era la raíz, izquierdo y derecho. Ahora no. Va a ser diferente. Va a ser izquierdo, derecho y de último escribimos la raíz. Vamos a hacerlo. ¿Listo? Entonces, quedaría de la siguiente manera. Listo. A, ¿cuál es la raíz? El nodo izquierdo. Nos vamos aquí en la raíz. Raíz. Espérame un ratito. ¿Listo? Este es el nodo raíz. ¿Sí? ¿Lo tengo que escribir? No, porque la raíz la voy a escribir de última. Recuerda el orden. Entonces, ¿qué me pide? Que me vaya al lado izquierdo. Que me vaya al lado izquierdo, después al derecho y de último la raíz. Entonces, esta es la raíz. Voy al lado izquierdo. ¿Sí? Izquierdo. Izquierdo. ¿Sí? Izquierdo no hay. Derecho. ¿Sí? ¿Cuál es el último izquierdo? Este va a comenzar de arriba hacia abajo. Entonces, el izquierdo de esta ramificación izquierda de la raíz, A, va a ser L. Entonces, izquierdo L, ¿sí? ¿Cuál va a ser el derecho? No es la raíz. ¿Cuál es el derecho de este nodo? M, ¿sí? ¿Qué escribimos luego? Ya tenemos el izquierdo, ya tenemos el derecho. ¿Qué sigue? La raíz. ¿Cuál es la raíz? K, ¿sí? ¿Cuál es el izquierdo de esta raíz? I. ¿Cuál es el derecho? J. ¿Cuál es la raíz? H. Ese es el orden. ¿Listo? Vámonos acá. ¿Qué sigue? Escribimos el izquierdo de la raíz A. ¿Cuál es el derecho? ¿Cuál es el derecho? C, ¿verdad? Pero C tiene más ramificaciones. ¿Cuál es el izquierdo? ¿Ah? Entonces pasa directamente a D, que es izquierdo, pero ese no podemos porque tiene un hijo. Entonces nos vamos acá. Y desde el F, miren aquí,
izquierdo, sería F, izquierdo, sigue el derecho, que es el G, escribo la raíz, ¿sí? Sigue el izquierdo, que es la D, sigue el derecho de C, que no tiene, entonces me voy a la parte derecha de este nodo, que sería el A. ¿Listo? Al final pongo la raíz. No se olviden que esto, que la K es raíz de L y M. La raíz de estos dos es H, es el padre, ¿sí? La raíz de este C solamente tiene uno, que es la C y tiene uno. La raíz de este es E y tiene FG. ¿Listo? Ese es el orden. Fuimos escribiendo de izquierda a derecha, raíz. Izquierda, derecha, raíz. ¿Sí? Izquierda, derecha y raíz. Pero como tiene más hijos, nos vamos a ir de izquierda, derecha, raíz, izquierda, derecha, raíz, izquierda, derecha, raíz. ¿Listo? Ahí les dejo para que lo analicen mejor. Es cuestión de analizar y llevar una secuencia ramificada. ¿Listo? Vámonos al siguiente orden. El árbol in orden. El recorrido in orden. ¿Listo? ¿Cuál es el orden del in orden? Va a ser, el anterior era izquierda, derecha, raíz. Acá va a ser izquierda, raíz, derecho. Izquierda, raíz, derecho. ¿Listo? Quedaría de la siguiente manera. Tenemos el nodo A, que es la raíz, pero no lo puedo escribir porque no es el izquierdo. Me voy al lado izquierdo, ¿sí? No lo puedo escribir porque tiene hijos. Me voy al nodo H, no lo puedo escribir porque tiene hijos, ¿sí? Entonces, aquí sería primero izquierdo, porque ya no hay más, ¿sí? ¿Y tiene hijos? En la parte izquierda no, entonces lo escribo. Y, ¿listo? Que sería el izquierdo. Raíz de I, ¿cuál es? ¿Ah? Aquí tengo un error, porque aquí es L. Aquí es L. Y LK. Y LK, espérame un ratico, aquí pasó algo. Y, que es el izquierdo. La raíz tendría que ser H, pero como tiene un hijo, K. M. L. Y LK. Espérame. Sería no, está bien. Está bien. Verás. Como acá ya no hay un nodo izquierdo, escribimos el in, ¿sí? Como aquí no tiene raíz todavía, nos vamos al lado derecho, que sería la K. No la escribimos porque tiene un nodo izquierdo, entonces colocamos izquierdo. ¿Cuál es la raíz de izquierdo? K. De ahí sigue el derecho, M, ¿sí? De ahí subimos. ¿Cuál es la raíz de J? La raíz de I, H. El izquierdo lo tenemos, H. ¿Cuál es la raíz de el lado derecho de raíz de la H? Sería J, ¿sí? De ahí subimos B, ¿sí? Que sería pues el lado izquierdo de este nodo. ¿Cuál es la raíz de B? ¿Cuál es la raíz de B? A, ahí sigue A, ¿sí? Ahora nos vamos para el lado derecho. A, listo, estamos aquí. Sería, nos vamos para el lado derecho, que sería C, nos vamos a D, lo escribimos porque no tiene izquierdo, entonces D, no tiene izquierdo, nos vamos a E, pero este sí tiene, entonces colocamos F, su raíz y el nodo derecho. ¿Listo? Y finalizamos con la raíz que nos hace falta de C, porque nos vamos por el camino derecho y después por el izquierdo.
¿Listo? Ahí les dejo para que lo analicen, está muy bien el orden, yo pensé que había equivocado aquí con este nodo, pero no. Dense cuenta que este nodo in orden comienza casi de abajo hacia arriba, ascendentemente, ¿sí? No desciende, sino ascendentemente, lo que nosotros habíamos visto, ¿sí? Primero se coloca el I raíz, con este colocamos el padre, derecho, que sería L, el padre, K, después el derecho. ¿Listo? Izquierdo, raíz, derecho. Cada uno tiene su propio orden. ¿Listo? Listo. Esto, Elmer, es lo que nosotros llegamos a entender cómo es el recorrido de un árbol. ¿Sí? Nos hace falta el último. Yo creo que te dejé de compartir pantalla porque se fue la conexión. A ver, eso. Este es el recorrido por niveles, el último. ¿Cómo lo vamos a recorrer? Nodo en cada nivel que exista. Este sería el nivel 0, nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4. ¿Hay otro nivel? Claro que sí, que sería el nivel 5. Si nosotros clasificamos y detallamos el nivel que existe en cada árbol, ¿sí? Sencillamente nos va a dar una única respuesta. Si lo vamos a hacer por niveles sería primero A, B, C, H, D, I, J, E, K, F, G, lo que existe en este nivel, que sería L y M. Este es el más fácil, ¿sí? Porque simplemente tenemos que clasificar nivel por nivel de cada nodo. Bueno, estos de acá, los anteriores, sí pónganles un poquito más de cuidado, ¿sí? Porque sí necesitan de un análisis y un orden, porque si nos íbamos a confundir, nos vamos por el lado que no es, ¿sí? Y podemos llegar a cometer errores. ¿Listo? Entonces, se les va a dejar una tareita, chicos, en plataforma, para que ustedes puedan aplicar este tipo de recorridos, estos 4 recorridos que existen. ¿Sí? Cojan práctica en esa parte para que ustedes en el momento de la implementación en C, ¿sí? Sepan por qué sale ese valor final. ¿Listo? Sale ese valor final porque depende del recorrido que yo declaré el árbol. ¿Listo? Entonces, eso es todo por hoy, Elmer. Espero pues que te haya sido de tu agrado. ¿Sí entendiste? ¿Sí? Sí. Ah, bueno, perfecto. Listo, también voy a dejarles un videíto en la parte de recursos para que ustedes puedan seguir pues practicando este tipo de recorridos en estos árboles binarios, ¿sí? Que cojan un poquito más de práctica, ¿sí? Y que entiendan que todo árbol es diferente. ¿Listo? Nosotros nos llegamos a encontrar con un lenguaje, con un programa ya implementado por otro ingeniero de sistemas, porque así hay a veces, ¿no? Hay empresas que contratan a un ingeniero de sistemas que les haga un programa, ¿sí? Pero lamentablemente por X o Y razón ese ingeniero ya no les va a prestar el servicio o la empresa ya no quiere contar con él, te contratan a ti nuevamente. Entonces, ¿qué es lo que te toca a ti como programador, ingeniero y desarrollador? ¿Sí? Coger el programa de otro ingeniero, ¿sí? Y empezarlo a entender, a aplicar, ¿sí? Entonces, dicen que es más complicado coger el programa de otro ingeniero que ya está realizado 1000 veces a que tú lo empieces a hacer desde cero. ¿Listo? Pero tenemos que pasar por esa etapa. Bueno, Elmer, muchísimas gracias por tu tiempo. Ya estamos en contacto para la próxima semana. Yo creo que el día de mañana en la mañanita ya está la tarea pues en plataforma para que ustedes vayan organizando sus horarios y pues estableciendo la hora concretada que hasta plataforma para que no se cierre. ¿Listo? Muchísimas gracias, te cuidas mucho, ya nos estamos viendo. ¿Listo, Elmer? Ya nos Luego, vemos. profe. Bueno, chao, te cuido.